Buenas tardes, estamos aquí empezando un nuevo proyecto de Santuario de la Bicicleta junto con Alex Navarrete, periodista. Tenemos ahora de invitado a David Solís, que es urbanista, director de UMA, Proyectos Sostenibles, y es nuestro primer invitado para este proyecto. Como les vengo mencionando, es un proyecto que vamos a estar implementando cada semana, pláticas sobre movilidad sustentable, pláticas de urbanismo, pláticas que tengan que ver con nuestra ciudad, el mejoramiento y cómo aprovechar más estas situaciones en las que nos movemos día con día. Tengo a mi compañero Alex y a David, bienvenidos. Muchas gracias, David. ¿Te gusta presentarte primero? Gracias, pues bueno, aquí, el gusto de estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación y pues muy contento también, Alex, porque finalmente, pues este proyecto tan bonito que están empezando ustedes, pues me da gusto ser de los primeros que estamos aquí, ¿verdad? Muy bien, bienvenido. No, gracias. Estamos también muy felices porque este proyecto precisamente ya teníamos varias semanas tratando de consolidarlo y bueno, esta es nuestra primera misión y de verdad que estamos muy contentos y esperamos realmente que sea de su agrado y que si les gusta nos compartan y nos sigan también, porque vamos a tener muchos temas de mucho interés. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar ahora con esta charla de café, entrevista que vamos a tener con David, como les comentaba, que es urbanista. Nos va a platicar un poco qué quiere decir lo que es urbanismo, cuál es la función que tiene el urbanismo en nuestras ciudades, cómo ha impactado en nuestra sociedad, porque cada vez se va viendo un poco más este tipo de situaciones en las ciudades. Modernismo, adecuaciones, todo para mejoras para el ciudadano que va a pie como el que va en automóvil. Bueno, pues mira, gracias. El urbanismo es el ordenamiento, la planeación y el diseño de la ciudad. Cabe destacar de que el urbanismo ha existido pues prácticamente desde los comienzos de la humanidad. Es un tema que lo vemos en nuestra cultura prehispánica, en otras culturas de otros países, y siempre han existido criterios de ordenamiento en la medida que la misma sociedad, la humanidad va evolucionando, va creciendo, ¿no? Entonces, el término urbanismo acuñado como tal, hoy día, ¿sí? Tiene una importancia, una relevancia fundamental en el impacto de la calidad de vida de las personas. Digámoslo así, que el espíritu o la esencia del urbanismo parte de generar las condiciones en el entorno donde todos coexistimos, llámese vecindario, llámese barrio, un distrito, un sector, para que las personas que habitan en ese lugar cuenten con, digamos, todos estos tópicos o temas necesarios para tener un desarrollo de su personalidad en las óptimas condiciones, ¿no? El urbanismo lo podemos ver reflejado en diferentes escalas, ¿no? Está desde la colonia chiquitita, desde el distrito o el barrio, ¿sí? Hasta el nivel ciudad, pueblo o metrópoli, ¿no? Y aquí lo interesante es que el urbanismo siempre va a buscar equilibrar y poner con una correcta planeación, con un correcto diseño, las distancias entre todos los servicios, todos los comercios, la infraestructura educativa, cultural, los espacios de recreación, esparcimiento, las áreas verdes, el equipamiento que es tan importante como las escuelas, universidades, que todo esté de cierta forma diseñado de una manera en donde inclusive los recorridos de las personas para llegar a todos estos sitios como las fuentes de empleo pues sean lo menos agresivas en términos de tiempo o también en términos de seguridad, ¿no? Entonces básicamente el urbanismo es un área de estudio que está creada para lograr estos objetivos, ¿no? De que las personas puedan vivir y convivir de una forma satisfactoria, ¿no? Entonces, digamos, el urbanismo, de alguna manera, si se puede decir así, impacta directamente en la calidad de vida de las personas. Un correcto urbanismo o un urbanismo aplicado de manera eficiente permite que la gente, sea de la edad que sea, tenga una mejor calidad de vida porque tiene mejor accesibilidad, porque tiene áreas verdes donde poder
desarrollarse y llevar a cabo sus diferentes actividades. Es correcto. De hecho, el urbanismo, qué bonito lo acabas de decir, el urbanismo voltea a ver para todos lados, ¿no? El urbanismo tiene que tener esta sensibilidad para voltear a ver a las generaciones que todavía no nacen, ¿sí? A las que todavía no nacen, inclusive, o sea, aquellas personitas que sabemos que en 5 años ya van a existir, a los que ya estamos, independientemente de la edad, desde los de 3 años, 12 años, 15 años, a la población económicamente activa, que somos todas estas personas que ya en una cierta madurez o adultez, en donde nuestras necesidades son muy distintas, y también voltean a ver a las personas de la tercera edad, ¿no? Y hoy día hay una fuerte, digamos, tendencia que a mí me da mucho gusto, de que el urbanismo cada vez también se hace más inclusivo, ¿sí? O sea, también volteamos a ver a las necesidades de la mujer desde otra óptica, desde otra perspectiva, que tiene que ver con la seguridad, con el desarrollo, con todos estos aspectos que las damas necesitan para sentirse más dueñas aún de la ciudad, ¿no? Entonces, el urbanismo no tiene sexo, no tiene edad, es incluyente y es colectivo, pues la verdad. Sí, estás hablando esto del tema de las mujeres, por ejemplo, ahorita se ha tocado como este tema de la movilidad con perspectiva de género, y claro, se trata mucho también de las mujeres, es como que el enfoque principal, pero también tiene que ver esto que dices con el tema de personas con algún cierto tipo de discapacidad, que como bien lo mencionas, antes era pues como un tabú, ¿no? No había banquetas especiales para estas personas, incluso ahora ya tienen el piso por podotáctilo. Así es. Y el tren ligero ya tiene como un poco más de adecuaciones, ¿no? Creo que eso también ha venido a abonar en la ciudad. Sí, definitivamente. El concepto como tal, ya en términos urbanísticos o de movilidad, se le conoce como accesibilidad universal. La accesibilidad universal justamente es lo que busca, a través de un diseño apropiado de la calle, del espacio público, del parque, del mercado, las personas puedan, cualquier tipo de persona, de la tercera edad, sea hombre o mujer, en silla de ruedas, en muletas, con discapacidad o con capacidades limitadas visuales, etcétera, que un niño de 3 años, que todos puedan gozar de una movilidad apropiada, de acuerdo a sus condiciones físicas, mentales y psicológicas. Entonces, inclusive hoy día, por ejemplo, yo te quiero comentar algo, la ciudad está en constante crecimiento, ¿no? El crecimiento de la ciudad es el resultado del crecimiento poblacional, es así de fácil. Si una ciudad crece mucho, es porque estamos naciendo muchos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, a mí me gusta enfatizar esta parte porque somos 5.2 millones de personas en la zona metropolitana de Guadalajara, y de esos 5.2 millones de personas, el 83% ha sido a través del crecimiento del nacimiento, de los propios nacimientos de aquí de la zona metropolitana. Y solamente como por ahí de un 10-13% es personas que vienen de fuera. Sí. Entonces, realmente el reto verdadero es desde las personas que nacemos aquí. Entonces, regresando al punto, el tema de la accesibilidad universal, lo que busca es pues, que todos podamos, digamos, gozar de una movilidad pues apropiada para que todos podamos tener un correcto desplazamiento. Sí. Y ese es pues del parte del tema, ¿no? Que vamos a platicar hoy, el día de hoy, ¿no? El tema de la movilidad. Desde tu punto de vista, ¿cómo se está aplicando el urbanismo precisamente aquí en Guadalajara? Porque obviamente sabemos que hay algunas colonias que ya están establecidas, que nacieron cuando pues todavía este concepto del urbanismo no se platicaba. Sin embargo, pues hay otros espacios, por ejemplo, nos platicabas del bosque urbano de Tlaquepaque, donde sí se aplicó, y bueno, pudiéramos ver una diferencia en ese sentido.
Pero platícanos, ¿cómo se está aplicando aquí? Porque sabemos también que has tomado parte de proyectos urbanísticos aquí en Guadalajara. ¿Cómo se está aplicando aquí ese concepto? Bueno, tú te has dado cuenta, yo creo que todas las personas nos hemos dado cuenta que la ciudad se ha venido transformando, sobre todo empezó por el centro histórico, ¿sí? Se ha venido transformando de una ciudad primordialmente dirigida por el auto a una ciudad más incluyente, en donde hay zonas donde inclusive, donde anteriormente existían autos, ya no existen autos. Sí. Se creó esta política de la zona 30 de Guadalajara, que a mí en lo personal se me hace una política muy interesante, muy apropiada. Y no nada más esta política, sino se hizo un plan rector de movilidad no motorizada a nivel metropolitano, y que de ese plan empiezan a nacer las primeras iniciativas de ciclovías, las iniciativas de peatonalización de vías, banquetas más anchas, en donde empiezan, digamos, a quitarle este protagonismo al automóvil, ¿no? Y esto es porque, bueno, era un reclamo inclusive hasta social. Sí. Y sí se generó cierto estrés, sí se generó cierta crítica en su momento, porque pues todos estamos, a pocas personas nos gustan los cambios, ¿no? Y a veces no conocemos muy bien las implicaciones positivas o negativas que puede tener una transformación urbana, pero hay muchas personas que puedan reclamar, que pueden criticar de, oye, ya me pusiste una ciclovía y la gente ya no va a poder estacionarse, ya no va a poder esto, lo otro, pero la verdad es que es un proceso de adaptación, Claro. ¿sí? Ustedes recordarán cuando se hizo la primera intervención fuerte en temas de movilidad que tuvo Guadalajara. Bueno, fue hace muchos años, porque ha habido muchas, ¿no? Sí. Desde la ampliación de la calle Hidalgo, desde la ampliación de la calle de Avenida Juárez, desde también Federalismo, que estamos hablando del siglo pasado. Sí. Así es, sí. Pero la última del siglo pasado importante fue la construcción de la línea 1 del tren ligero. Y así como sucedió con el macrobús, pues generó mucha tensión en ese corredor, ¿sí? Lo que viene siendo Federalismo, Colón, Federalismo, y hubo sí implicaciones en donde hubo negocios que tuvieron que cerrar y cosas así. De hecho, fíjate, cosa curiosa, mi papá tenía un restaurante sobre la calle de Federalismo, más o menos a la altura de Lázaro Cárdenas, cerca de la colonia Morelos, Sí. y mi papá quebró el restaurante. Porque, pues, digo, la verdad es que estaba más, la gente que iba al restaurante era gente de la colonia Morelos, no tanto de la colonia del Fresno, Sí. y con la obra dejaron de ir, y pues bueno, o sea, yo pienso que todos en la medida de lo posible, unos más, unos menos, hemos sido afectados por estas transformaciones, pero al final del día, ¿qué seríamos sin la línea 1? Exacto. Es temas de adaptación, de que poco a poco la gente le vaya cambiando el chip. También está el claro reciente ejemplo del andador alcalde. Si bien también muchos locatarios tronaron, Sí. pero va como que agarrando un poco de fuerza poco a poco, ¿no? No, de hecho, pues ahorita ya vemos que el centro está llenísimo. Sí. Los fines de semana, digo, entre semana obviamente porque mucha gente viene a trabajar para acá, pero los fines de semana la gente que viene a pasear o las actividades culturales que se realizan aquí en el centro han hecho pues que la gente venga o asista más, y esto obviamente le beneficia a los comerciantes, Sí. que sí, hubo como 2-3 años, porque aparte se juntó con la pandemia, Exacto. donde, híjole, le estaban padeciendo porque no había gente, no había ventas, estaba en duda si el túnel que estaban haciendo iba a resistir, si iba a haber hundimientos, Sí. bueno, una serie de cosas, ¿no? Que ya sabemos, y sin embargo ahorita pues ya se están viendo los buenos resultados, ¿no? Claro. Y ante todo cambio pues también hay resistencia. Otro ejemplo precisamente es la ciclovía de Avenida Guadalupe, que hubo hasta manifestaciones donde la gente no quería que hubiera ciclovía. Sí. Y bueno, ahorita pues ya está la ciclovía, que de alguna manera beneficia a quienes usamos esa parte en la bicicleta. Sin embargo, pues hay ciertas partes que no se respetan, ¿no? Y es parte del proceso, ¿no? De adaptación de todos, ¿no? Tanto de la gente que va en vehículo o en automóvil, quiero decir, como en bicicleta, ¿no? Claro. Mira, comúnmente existe un tabú, un mito urbano, en donde, bueno, de inicio sí puede suceder, pero los locatarios o los comerciantes consideran, y era uno de los principales reclamos en Paseo Alcalde, de que decían, es que si tú cierras Paseo Alcalde, ya no voy a vender, ¿no? O sea, muchas personas están relacionadas en que el automóvil es igual a venta, ¿no? Y de hecho,
durante mucho tiempo, o normalmente inclusive todavía se hace, de que la gente dice, las mejores esquinas o las mejores calles son por donde pasan muchos carros. Y la verdad, tienen razón hasta cierto punto, porque también depende mucho qué tipo de establecimiento, ¿sí? Pero, por ejemplo, se levantó una encuesta en Paseo Alcalde y los locatorios han incrementado sus ventas en más de un 45% a más, inclusive algunos más, que inclusive cuando estaban la avenida con carros. ¿Pero por qué es? Porque la gente ahora habita en el Paseo Alcalde. O sea, anteriormente la gente transitaba por Paseo Alcalde, ¿sí? Y un carro no se iba a parar a comerse unos tacos. Ajá, exacto. ¿No? O sea, era pasar nada más. era pasar nada No, más. No era tu Exacto. objetivo llegar ahí. Exacto. Pasar. Totalmente. Entonces, hoy día que la gente habita el espacio, sí ha habido una, digamos, transformación de ciertos locales o de ciertas actividades comerciales. Pero, por ejemplo, este epicentro que es muy importante, justo enfrente de la Plaza de la Tecnología, ahí está todo el tiempo lleno de gente, ¿no? Y toda esa gente demanda agua, demanda alimento, demanda ocio, o sea, ¿no? Y entonces es un punto, o es una muestra en donde el auto no necesariamente es equivalente a un tema de venta, de comercio, o cosas así, ¿no? Ok, perdón, nada más, si me permiten agradecer a las personas por sus felicitaciones. Renata, muchas gracias. También a Escuadro Blanco, que nos dice que nos está escuchando, gracias por escucharnos. Igual, si les está gustando, por favor compartan para que más gente nos pueda ver. También a Benito Rodríguez, que nos dice qué buen tema. Carlos Alvarado también, que nos manda un like. Y a Salvador Nuño, que nos manda felicidades. Muchas gracias por seguirnos y continuamos con este tema tan interesante. Pues también lo que estabas comentando es un tema también muy importante acerca de este parque que se restableció en Tlaquepaque, Tlajomulco, donde estábamos comentando de El Parque Urbano. Porque me pareció interesante, estaba viendo unas estadísticas en 1980 todavía como Guadalajara se veían los puntos rojos, así bueno, de los municipios Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, cómo estaban separados, y ahora ya solamente una sola mancha urbana, en la zona metropolitana de Guadalajara, que abarque esos 4 municipios los más fuertes, y como dices, la ciudad ya se está comiendo pues la urbanidad, ¿no? Pues, y en esos puntos ya no existe como que esos puntos recreativos, que es donde ustedes los urbanistas es donde entran y hacen esta labor de agarrar espacios, hacer los parques de bolsillo o hacer esos espacios públicos ya más amables y hacer un mejor entorno, incluso para hacerlo más seguro, quitándolos de los malos vicios. Y eso es lo que estaba preguntando Toño, algo así de que a lo que se enfrentan, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos también a los que se han llevado para este tipo de acciones? Mira, la verdad es que las intervenciones urbanas son tan vastas, ustedes lo han visto, desde el redimensionamiento de una calle, por ejemplo la calle López Cotilla, ¿no? Que fue redimensionada. Sí. Por ejemplo, otro caso creo que muy bien aplicado fue en la zona de Obregón. Uh-huh. Ustedes recordarán que anteriormente eran banquetas muy pequeñas, muy angostas. Hoy día tenemos unas banquetas mucho más amplias. Más caminables para los clientes. Más caminables para los clientes. Y así podemos citar varios ejemplos, el propio Paseo Alcalde. Pero digamos que el rediseño de la ciudad se puede dar tanto en la vía pública como en estos parques de bolsillo que tú comentas, o estas áreas o terrenos de cierta forma que a veces son del ayuntamiento, que están un poco olvidados, como para poder transformarlos y hacerlos un poquito más seguros, más amenos, cosas así. Entonces, digamos que el urbanismo también lo puedes ver a través de la construcción de puentes, a través de la construcción de BRTs, pero hay otro enfoque que también tiene el urbanismo, que tiene que ver sobre la planeación y el crecimiento de la ciudad. Es decir, sí, bajo ciertas condiciones de diseño, que hemos estado hablando de esto, pero el crecimiento de la ciudad, es decir, hacia dónde crece
la vivienda, hacia dónde crece las fuentes de empleo o las industrias, y dentro de ese crecimiento, ¿dónde vas a ubicar los nuevos parques? ¿Dónde vas a ubicar las nuevas escuelas? Todo unidades médicas. Hace poquito se hizo un gran esfuerzo a través de la Universidad de Guadalajara con la construcción de la biblioteca, ¿sí? Y todo este complejo que han ido ellos modernizando educativo y todo esto que están haciendo. Eso me hace muy interesante lo que han estado haciendo y las implicaciones urbanas que tiene la ciudad, ¿no? Aparte de que es un equipamiento educativo muy importante, ¿no? Entonces, digamos, el urbanismo se ve reflejado en todos esos factores. Y retomando el tema de lo del parque, del bosque urbano Tlaquepaque, que no sé si ustedes están enterados o no, pero a nosotros nos tocó participar en el diseño de ese parque. Y de hecho fue un donativo, fue algo que nosotros, en la pandemia justamente, nosotros donamos el proyecto a la sociedad para que la sociedad, en un reclamo social de que no se construyera un corralón allí, porque querían construir un corralón, mejor se pensara en un bosque urbano, ¿no? En donde dentro de 20 años o 15 años más, de hecho hasta menos, unos 10 años, como se sembraron una cantidad importantísima de árboles, o sea, más de 1000 árboles, pues eso se va a convertir en un nuevo pulmón, ¿no? Sí, claro. Que va a ser para las nuevas generaciones. Y qué bueno, porque hace mucha falta, ¿no? O sea, tenemos pocos parques. Por ejemplo, está el Parque Alcalde, está el Parque Metropolitano, tenemos la Primavera, afortunadamente, pero veíamos pues que de este lado de Tlaquepaque no había. Entonces sí se necesitaba ahí un área verde que aportara pues espacios, ¿no? Para la gente. Sí, claro. Sí, Tlaquepaque no tenía un parque metropolitano. Básicamente, o dentro de la red de la agencia de parques metropolitanos no existía. Todos los municipios lo tienen, creo que excepto Tlajomulco, tampoco tiene uno. Sí. Pero bueno, gracias a Dios se dio esa iniciativa social, nosotros los apoyamos. Y fíjate que a colación del tema de movilidad, te voy a contar cómo el parque no solamente puede resolver, o cómo un parque bien pensado no solamente puede resolver, o no solamente resuelve una necesidad de esparcimiento o de convivencia con la naturaleza, o de calidad de aire, o ayuda en el tema de las islas de calor y cosas de tipo, no. Anteriormente, antes de que existiera el parque, existían un nodo de transferencia importante en la intersección de carretera Chapala con Lázaro Cárdenas. Un nodo de transferencia en donde toda la gente que iba hacia Chapala, hacia Ixtlahuacán de los Membrillos, hacia El Salto, hacia el aeropuerto, toda esa urbanización que existe de la ciudad hacia aquel lado, pues su parada obligada era justamente allí en Lázaro Cárdenas y Chapala, que es donde está la famosa glorieta esta del Álamo. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, claro. El punto del Álamo. Entonces, justamente allí, donde está el Banamex, el Kentucky Fried Chicken, enfrente de donde está donde venden autos, el tianguis del automóvil, sí. Era un punto de transferencia importante. Bastante importante, sí. Bastante importante. Y las personas que iban ahora, que se bajaban ahí y que no iban hacia el centro de la ciudad, sino que tomaban ya sea el transporte público de Lázaro Cárdenas, ya sea para ir hacia Tonalá o para venirse hacia acá, hacia la Gran Plaza, hacia Zapopan, tenían que caminar por una banqueta de 60 centímetros, ¿sí? En donde existía la banqueta. Exacto. Sí. Sí, porque no existía en todo. Me tocó caminar por ahí varias veces, sí, me tocó. Sí. Sí, porque yo trabajaba en el aeropuerto en un hotel y había veces que tenía que pasar por ahí por arriba de las vías, solo, oscuro, sin banqueta, el trafical, y bueno, aquí desafortunadamente no hay como que muchos automovilistas amables, ¿verdad?, que te cedan el paso, sino que te ven y ellos dicen, yo voy derecho y no me quito. Yo voy derecho y no me quito. Aguas, exacto. Quítate porque quién sabe cómo te vaya, ¿no? Pero sí, en eso tienes razón. Había unas banquetitas muy estrechas, sí. Muy angostitas. O sea, venían dos personas ya que se tenía que bajar. Sí. Y donde no existía la banqueta, era literal el asfalto. O sea, nomás sobre la rayita amarilla, ¿no? Ajá. Sobre el balizamiento, ahí te ibas. ¿Para qué? Pues para poder llegar al punto donde estaba la estación, la parada del camión, ¿no? Sí. Bueno, Perdón,
y si me permites hacer así como que recordar, precisamente cuando venían de Chapala por la bajada del Tapatío, ahí se dieron muchísimos accidentes. Todo el tiempo. Personas atropelladas, me acuerdo de un caso de que hubo un choque donde uno de los vehículos se incendió con la gente adentro. Entonces hubo muchas víctimas mortales ahí. Ahorita como que ya más o menos, ¿no? Se resolvió ese punto, pero sí, antes era ahí un cruce, un punto muy peligroso. Muy peligroso. Estadísticamente, los índices de siniestro y atropellados han bajado a partir de que se construyó el bosque urbano. ¿Por qué? Porque digamos que el bosque urbano, cuando lo diseñamos, nosotros conectamos, al ver esa situación, conectamos un acceso sobre carretera Chapala que justamente sale por dentro a donde está el CEMEFO sobre Lázaro Cárdenas. Entonces las personas ya no tenían que bordear el perímetro del terreno, ¿sí? Exponiéndose a que el auto le pasara a 20 centímetros, ¿sí? Y entonces por dentro lo caminan en un espacio con caminamientos apropiados, con caminamientos con criterios de accesibilidad universal, con una iluminación, con una vigilancia ya hoy día, porque ya está la agencia metropolitana administrando el espacio, entonces hay guardabosques, hay toda una administración pública ahí que está operando el lugar, ya con árboles, inclusive en algunos momentos con actividades, porque de repente por ahí ponen como un cine colectivo y hacen actividades, ¿no? Las personas, hay una cancha de fútbol, entonces te cambia la vida. Y como un tema tan, te puedo decir, pusieron un bosque y es para que la gente vaya a hacer alguna actividad recreativa. No, o sea, también un parque puede unir o puede ser el punto de coyuntura si estratégicamente es diseñado y si inclusive el lugar donde está situado lo permite para poder resolver temas de movilidad como ¿no? Pues muy interesante. No, este parque que menciona de Tlaquepaque, ¿es el famoso parque de los bochos o ese es otro? No. No, me estaba como confundiendo. El de los bochos está en Santa Cecilia. Sí. Ajá. Sí, pero ese es otro parque. Pero si no, está sobre carretera a Zapotlán, ¿no? No, carretera Chapala, esquina de Lázaro Cárdenas, enfrente de la Expo Ganadera. Enfrente de la Expo Ganadera, sí. Ya ves que está la Expo Ganadera y enfrente había un terreno ahí olvidado. Sí. Y luego también está el CEMEFO de este lado, entonces eran 10 hectáreas. Y ahí, fíjate, sí, bastante grande. Y aparte, otra de las cosas que vino a resolver, aparte del tema de movilidad, que es lo que estamos hablando, digamos que toda esa zona, toda esa colonia, en ese punto tenía inundación. Porque, digamos que por debajo de carretera de Chapala, pasa un colector muy, muy amplio, que toma todo el agua pluvial que baja del Tapatío, ¿sí? Y ahí era el punto de confluencia. Existía una especie de, pues no era un vaso regulador como tal, era una especie de excavación en donde captaba el agua, o un vaso regulador a medio construir, ¿sí? En donde captaba el agua, pero no era suficiente, y año con año, esa parte se inundaba hasta 1 metro, 1.50 m. ¿Sí? Se metía a las casas, hacía un desorden, hacía un desastre. Entonces, en el diseño del parque, nosotros consideramos la construcción de ese vaso regulador que ya existía, pero una ampliación, o sea, una obra hidráulica mucho más en forma, ¿no? Con un tirante, con el tirante de agua apropiado, ¿sí? Con el ensanche del vaso regulador apropiado, con unas obras de infraestructura para que no se deslavara, para que todo. Y han pasado 3 años y prácticamente, salvo en un evento meteorológico que hubo este año pasado, tuvo una pequeña encharcamiento un poquito más elevado en la banqueta, no sé, a lo mejor unos 20, 30 centímetros, ¿sí? No mucho, pero realmente ya no se ha vuelto a inundar. Sí, porque ahí era un problema también, sí es cierto, se hacía una laguna ahí. Se hacía una laguna. Imposible de pasar, así es. Sí, también esto de los parques y jardines y bosques también sirve de amortiguamiento para el impacto de las lluvias, ¿no? Digo, claro. Pues, están así como que todos los ejemplos de que hacen la tala y ya no hay succionamiento, por así decirlo. Sí, la absorción del agua, todo eso ayuda. Siempre el tener capa vegetal, árboles y todo, siempre te va a ayudar a que el suelo capte más agua, el suelo se enriquece, se empieza a regenerar.
la biodiversidad empieza a regresar, o sea, la fauna, que, o sea, híjole, o sea, hay un tema, y la isla de calor, el esparcimiento con las personas. No, o sea, por donde le veas, Es benéfico benéfico para las personas. Perdón. No, no, no. Ah, Sí. pero sobre todo, fíjate que yo quisiera tocar el tema de la seguridad urbana, en términos, pero también la seguridad en torno a la movilidad, en torno al desplazamiento, ¿no? Hoy día, bueno, estamos muy acostumbrados en algunas colonias, no digo que en todas, a que la calle pública o el espacio público de la vialidad se percibe como el más inseguro. De hecho, existe una encuesta a nivel nacional que te dice lo siguiente, fíjate. Le hicieron una encuesta, el INEGI lanzó una encuesta de seguridad a nivel nacional y le preguntó a las personas, oigan, díganme ustedes, de esta lista que traigo yo acá, ¿cuáles son los espacios más inseguros que usted considera? ¿No? En este orden de inseguridad. El número 1, la calle. El número 2, el parque. El número 3, el mercado. ¿Sí? El número 4, la vivienda. Y el número 5, como áreas comerciales o centros comerciales. Sí. Fíjate qué interesante. Los 3 primeros de mayor inseguridad o de mayor percepción de inseguridad, porque la inseguridad es un tema de percepción, Sí. son la calle, el parque y el mercado, donde el grueso de la población es el sitio que utilizamos pues para movernos. Pero ahí, ¿en qué sentido sería la inseguridad que siente la gente? ¿Inseguridad de ser asaltado, de ser violentado? ¿Qué tipo de seguridad es de la que estamos hablando? No tengo el dato preciso, pero yo lo entiendo de todas formas. Mira, porque mira, mucho se habla que el tema de la seguridad en la vía pública es un tema de percepción, o en el parque es un tema de percepción. Sí, claro. ¿Por qué? Porque dicen que es de percepción. No porque no existan los asaltos, no porque no existan los vándalos que te roban, no. Porque, por ejemplo, una calle o un parque que tiene poca iluminación, que tiene arbustos grandes, que tiene, a lo mejor no sé o si es una calle como cerrada, o es una calle que tiene de repente como quiebres y no sabes si vas caminando y en el quiebre te va a brincar un cuate. Sí, claro. O sea, te genera una percepción de inseguridad. Sí, claro, así es. Y bajo esa percepción de inseguridad, en efecto, el ratero o el carterista ahí habita, ¿no? Porque sabe. Perdón, que eso pasaba en los entornos de los planteles de la ODG. Y bueno, yo en ese momento, hace tiempo, pues estaba trabajando en una dependencia pública y precisamente se hacían recorridos con la gente de la policía, con la gente del gobierno municipal, con la gente de la ODG y vecinos. Se hacían recorridos precisamente para detectar, por ejemplo, mira, este árbol está muy frondoso, tapa la lámpara de alumbrado público, se tiene que podar. Este lado hay mucha hierba, si pasas por ahí no te ven, entonces puedes sufrir algún robo, Claro. algún asalto. La banqueta que a lo mejor estaba en mal estado, entonces todo eso se iba detectando, se hace una lista y se iba precisamente corrigiendo todo eso, ¿no? Claro. Esto porque sí se dio un tiempo, una temporada donde principalmente los estudiantes de la ODG sufrían muchos asaltos o las mujeres sufrían acoso. Claro. Entonces sí se intervinieron varias zonas, que de hecho era Ruta Segura, creo que se llamaba el programa, y sí se logró abatir de alguna manera estos problemas de inseguridad. Claro. Sin embargo, son programas que no sobreviven al cambio de administración. Entonces se van quedando, ¿no? Sí. Se van quedando, y lo que en su momento fue útil, pues ahorita ya no se aplica y vuelve a ser lo mismo. Entonces creo que ahí hay un punto importante que, pues bueno, desafortunadamente los gobiernos, lo que hace el gobierno anterior lo eliminan, aunque haya sido bueno, pero son cosas que sí se les debería de dar continuidad. Totalmente. Mira, yo tengo 18 años de experiencia en el tema pues, en esta carrera, ¿no? Tan bonita que yo ejerzo. Y yo me he dado cuenta que sí, para generar grandes transformaciones en la ciudad,
sobre todo de infraestructura, vial, ciclista, construcción de parques, nodos, pasos a desnivel, líneas del tren. O sea, sí se necesita muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, las grandes transformaciones en el vecindario y en el barrio no requieren tanta inversión. Lo que requieren es gestión social, o sea, creación de programas y cosas de ese tipo. En el año, bueno, no sé, yo creo que como en el 2000, hace como unos 7 años atrás, o 8 años atrás, a nosotros quisimos entrar a un concurso internacional de urbanismo que lanzó de forma conjunta una plataforma española que se llama OpenGap y el gobierno municipal de Guadalajara. Entonces, el concurso era generar una propuesta de renovación de barrio en temas de movilidad, organización de usos de suelo, construcción de equipamiento del barrio y sobre todo con la visión de aminorar los índices delictivos del barrio de San Onofre, que es uno de los barrios, pues bueno, sí un poco tradicionales, sí, sin ser patrimoniales, pero uno de los barrios tradicionales, digamos como de la calzada para acá, ¿sí? En donde, muy cercano a Santa Cecilia, o Santa Chila para el barrio. Para el barrio Santa Chila, ¿no? Allá donde está el Parque de los Bochos. Pues. Ándale, para el Parque de los Bochos. Y nosotros metimos nuestra propuesta. Hubo mucha gente que participó aquí de Guadalajara, la misma Universidad de Guadalajara participó, gente de otros países, Argentina, Alemania, España. Y fíjate que nos tocó ganar el primer lugar de ese concurso. Y justamente la estrategia, nosotros identificamos un polígono un poco amplio del barrio San Onofre, y la estrategia de implementación consistía más o menos en unas 19 o 21 propuestas de intervención urbana que tenía que ver con el tema de movilidad, ¿sí? Sobre la calle de San Onofre, bueno, la avenida esta del barrio de San Onofre, la importante, es de doble sentido. Y durante toda la historia ha existido el famoso tianguis navideño que se pone allí, ¿no? Entonces, nosotros observamos que esa calle era principalmente comercial, pero que el comercio empezaba, digamos, como a penetrar las calles secundarias y ya le empezaba a dar vuelta a la manzana completa. Entonces nosotros vimos y dijimos, ¿sabes qué? Ya la calle, o sea, la vialidad ya no aguanta más vehículos. O sea, es un terror meterte aquí y transitar. O sea, es un terror. Entonces nosotros vimos que la misma dinámica económica con el paso de los años ha ido penetrando y le estaba empezando a dar vuelta a las manzanas. Y a nosotros se nos ocurrió entonces decir, ¿sabes qué? Una de las propuestas de movilidad va a ser hacer un par vial. ¿Qué es un par vial? Una va y la otra regresa. Y entonces le vamos a asignar los usos de suelo comerciales, o le vamos a heredar los mismos usos de suelo comerciales a la calle paralela, para que la consolidación comercial ya funcione en 2 vías, ¿no? Y eso nos permitió, entonces, en vez de tener que batallar con 2 sentidos viales, solamente trabajar un solo sentido vial, es decir, repartirlos, colocar en igualdad de circunstancias comerciales a las dos calles, y eso nos permitió hacer una ampliación de las banquetas para que tuvieran condiciones peatonales muchísimo más favorables, con los nuevos criterios estos de diseño que tanto vemos en el centro histórico. Colocamos ciclovías, ¿sí? En cada una de las vías, y generamos una propuesta de tranquilización del tema vehicular. Hicimos unos análisis, unos cálculos ahí de flujos peatonales, de flujos vehiculares, y todos nos dieron muy bien. Entonces se generó una propuesta de ese tipo, junto con otras propuestas de la reconstrucción del mercado. Se propuso que se hiciera un estacionamiento subterráneo, que inclusive ya se construyó, ya se hizo. Y bueno, se hicieron una serie, otras 19 propuestas más, que le gustó muchísimo al gobierno, y es lo que hizo que ganáramos el primer lugar, ¿no? Si me permite leer los comentarios, de inseguridad en Tonalá, centro, ya no salgo sin mi gas lacrimógeno.
Entonces, la verdad es lamentable, ¿verdad? Ojalá, esperemos que ahí las autoridades locales se apliquen para poder mejorar esta situación. Karen Navarrete, es muy interesante el tema del urbanismo que mejora la calidad de vida de la sociedad. Felicidades. Muchas gracias, Karen, por estarnos viendo precisamente. Y bueno, yo, ahorita que estamos hablando de este tema, de la asignación de las zonas comerciales, me hace recordar pues el plan parcial de urbanización de cada ayuntamiento, que ellos distribuyen precisamente, aun cuando todavía alguna zona no está poblada, los lugares que van a ser habitacionales, los lugares que van a ser industriales, los lugares que van a ser de comercio. ¿Allí van de la mano con urbanistas o cómo se diseña ese tipo de planes de desarrollo? Sí, totalmente. Mira, el urbanismo es una disciplina que requiere de otros profesionistas alrededor para poder consolidarse apropiadamente. Y dentro del urbanismo existen especialidades. El especialista en temas de movilidad, el especialista en temas de vivienda, el especialista en temas de infraestructura, inclusive el especialista en temas patrimoniales, ¿no? Cuando se hacen los planes parciales, por ejemplo, de un centro histórico, un urbanista, un arquitecto especializado en temas patrimoniales, en temas culturales, también interviene, pues porque hay que conservar, o sea, el tema de conservar el patrimonio cultural edificado, material e inmaterial, es importante, ¿no? Entonces, sí, en efecto, los ayuntamientos, que son los que administran, digamos, administran y vigilan el crecimiento del territorio, pues tienen sus direcciones de ordenamiento territorial, de planeación urbana, de inclusive sus direcciones, he sabido hoy día en el gobierno del estado de estadística y cosas de ese tipo, que de forma conjunta diseñan o elaboran los planes parciales para estar de cierta forma prevenidos a lo que viene a futuro, ¿no? Y aquí hay un llamado importante para todos los municipios que no son de la zona metropolitana de Guadalajara, independientemente si son ciudades medias o nivel CERUC o lo que sea, que sí, o sea, es importante a su nivel y a su escala darle la importancia de generar los planes de desarrollo urbano, los programas de ordenamiento municipal, de sectores y todo, porque hay unos municipios que tienen vocaciones distintas. Algunos tienen vocaciones agrícolas, otros de servicios, cosas de ese tipo. Por ejemplo, Autlán es una ciudad media importante, cabecera de región, que está teniendo desde hace unos años para acá un crecimiento importante, y es importante que constantemente estén renovando sus planes, y así como ellos está Puerto Vallarta, y bueno, podemos hablar de muchísimos municipios. Exacto. Pero sí, la participación de los urbanistas hoy día es fundamental. Sí, porque por ejemplo podemos poner el caso de Tlajomulco, donde creció la densidad poblacional porque se empezaron a construir muchas casas y las vías de comunicación no crecieron a la par, digamos, de las necesidades de la población, porque ahorita sigue siendo la principal vía López Mateos Sur, que está intransitable. Tú vienes más o menos 8 o 9 de la mañana, está intransitable, o si te quieres regresar a tu casa a las 6, 7 también está intransitable, y eso sin hablar si no hay un choque, porque ya se bloquearon 1 o 2 carriles, entonces prácticamente ahí la movilidad se paraliza. O si es en tiempo de lluvias, hay una parte cerca de Guambilas que se inunda y también eso afecta mucho a la movilidad. Entonces allí sí hubo una falta de planeación. Sí. No se planearon vías alternas, hay una, creo que es camino a la Tijera, algo así, pero es una avenida muy chica. Claro. Entonces no ayuda mucho al desfogue pues, de los vehículos, y no hay ninguna otra vía. Entonces yo tengo amigos que viven en Tlajomulco, que trabajan en Guadalajara, y 4 horas del día se la pasan nada más en traslados. 2 para llegar a Guadalajara y al salir otras 2 horas para llegar a su casa. A mí me parece muy interesante ese tema de López Mateos. Ajá. Porque todas las colonias, bueno, sobre López Mateos, que es Santa Anita, Bugambilias, San Agustín, hay muchas colonias pues son de alto impacto, como, bueno, de nivel económico alto, y la mayoría es gente que se mueve en vehículos. Sí. A mí me parece increíble que de un lado hay viviendas, del otro hay centros comerciales. Sí, y no hay maneras para que cruces de manera segura de un punto A a un punto B. Las líneas de deseo van más allá de un punto si es que quieres utilizar un puente peatonal. ¿Qué sucede?
agarras el carro para ir del punto A a un punto B, que son menos de 10, 15 metros, ¿no? A mí me parece muy interesante ese tema, porque creo que la mayoría del tráfico también lo ocasionan los mismos habitantes de la ciudad, de que voy a la leche, porque también Bugambilias, pues es un lugar en el que tienes que agarrar el carro para ir por la leche, para ir al súper, por ir una botella de agua, porque no hay un Oxxo, una tiendita como estamos aquí en el barrio, ¿no? Claro. No quiero decir que ese sea... Por eso me gusta el barrio. Sí, El barrio es el barrio. Sí. El barrio es el barrio. No quiero decir que ese sea como que el problema de la movilidad, pero creo que también ese es un punto muy clave, hablando de la parte del urbanismo, ¿no? Creo que López Mateos tiene años ya construido así, y pues han ido como que metiendo parchecitos para ir pues más para allá de outlet, y sigue habiendo vivienda. Sí, porque tú mencionaste ahorita las colonias que están más cerca de Guadalajara, pero la gente que vive hasta Tlajomulco, la gente que vive más allá de la clínica 110 del Seguro Social, que ya es, híjole, bastante complicado, porque incluso creo que hasta el transporte público es insuficiente. O sea, los camiones van llenísimos, ahí sí se aplica el camión sardina, van llenísimos, y aparte los choferes son muy amables, ¿verdad? Me dejan muy bonito, y es realmente un problema, o sea, es un problema transportarte para allá o regresar, híjoles, de verdad. ¿Y qué pasa? Que ante el hacinamiento se dan hechos violentos, pues, de que ya te mentó la madre, ya te quieres bajar y golpear a la gente, o ya te quieren golpear. Entonces, de verdad que es un caos ahí en ciertos horarios del día, es un caos el transporte, pues, ahí en esa zona. Mira, es todo un tema, López Mateos. O sea, yo ya voy a empezar con mi catarro. No, creo que en la lista de López Mateos ya tenemos como varios temas aquí, porque está lo de ciudad habitación, está el transporte público, las ciclovías, está el abandono de viviendas, o sea, hay muchos temas ahí que se pueden abordar ahí. López Mateos te da para hacer una maestría, un doctorado, o sea, no, es todo un tema, mira. La verdad es que el tema de la planeación urbana, del ordenamiento, del diseño apropiado de la ciudad, es un tema que ha ido, digamos, si lo vemos a escala nacional, pues los que mejor, sin tener los mejores resultados, pero los que más empezaron a meter ese tema fue la Ciudad de México, ¿no? Sí, los mejores resultados porque sabemos lo que implica la Ciudad de México, ¿no? Es que es hacer un doble piso, un segundo piso. Sí. Entonces, ya sé. Entonces, pero entonces después se empezó a esparcir la idea del urbanismo y llegó a Guadalajara. De hecho, Guadalajara en sus inicios tuvo criterios urbanísticos muy interesantes en su fundación, y después cuando creció hacia la colonia americana, la colonia moderna, y luego la construcción de la avenida Vallarta y cosas así. Pero hubo un momento de letargo que yo identifico en Guadalajara, en donde se subestimó el crecimiento poblacional y el crecimiento de la mancha urbana. Se subestimó, esa es la realidad. Los años siguieron pasando y nos ganó, ¿sí? Nos ganó. Entonces, el tema de López Mateos es un tema muy complejo, porque López Mateos existe donde está, porque por un lado tienes el bosque de la primavera, sí, que el bosque de la primavera y lo que es Ciudad Bugambilias y todo esto, topográficamente no te permite tener una vialidad de aquel lado, o sea, por el mismo relieve, la misma configuración topográfica, y hacia el lado opuesto, que es Antigua Carretera Colima, ¿sí? Existía Antigua Carretera Colima, y decían, no, pues con estas dos la hacemos, ¿no? No, nadie, o sea, no fue suficiente. Porque además, si le sumas que Antigua Carretera Colima, de verdad que hay mucho bache, o sea, no está en buenas condiciones la carpeta asfáltica, pues sí, eso también afecta a la movilidad. Y fíjate que el tema, ¿cómo decirlo yo? Entre administraciones pega demasiado. Sí. Y entre municipios. Entre municipios. O sea, por ejemplo, ese mismo caso, bueno, ese caso se da ahí. O sea, ese caso sí se da ahí porque nos vemos que del lado de cierto municipio sí está medianamente conservada, pero luego brincas ese límite virtual, ese límite administrativo, y ya el otro ayuntamiento ya no la tiene muy bien cuidada. Pasa también con la Avenida Patria o Malecón, acá por el lado de Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, por donde está el
cercano donde está la central de camiones nueva. Ajá. ¿Sí? O sea, esa avenida Sí. del lado de Guadalajara tiene más o menos bien mantenimiento y del lado de Tonalá ya está horrible, ¿no? Sí. Entonces sí pasa mucho eso, o sea, la coordinación intermunicipal es muy importante, que bendito Dios, hace años se creó este órgano de gobierno, no sé por qué se me está escapando ahorita el nombre, el IMEPLAN, ¿sí? Que es de orden metropolitano, que está viniendo a poner orden, realmente orden, entre municipios, porque existe aparte un consejo metropolitano de obras y ciudadano, y existe ya un pero fondo. ¿realmente funciona el IMEPLAN? Sí funciona. Porque digo, pues no se ve, pues, o sea, sabemos que existe, pero realmente las acciones a lo mejor no son tan perceptibles, ¿no? Porque a lo mejor no se le da mucha difusión, pero no es tan perceptible, pues. No, mira, sí funciona. Te voy a decir por qué, mira. Todas las obras a nivel metropolitano, de cierta forma, nacen de la cuna del IMEPLAN. Por ejemplo, lo del BRT nace del IMEPLAN. O sea, la línea del BRT de periférico nace del IMEPLAN. O sea, sí funciona. Okay. O sea, y ese, así como muchos otros proyectos que están ahorita gestándose, que ya se terminaron de construir y que se van a construir también a futuro, han nacido de ahí. Hay un fondo de una bolsa de dinero que no es suficiente, pues, pero ya se están empezando a hacer las cosas, de proyectos a nivel metropolitano importantes. De hecho, la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos es un órgano que de cierta forma se desprende también de esa visión metropolitana, ¿no? Entonces sí el IMEPLAN ha venido a resolver o a darle un orden un poquito más con una visión integrada de cómo los municipios tienen que coexistir entre ellos mismos para un mejoramiento urbano, ¿no? Pues ojalá que el IMEPLAN sobreviva al cambio de administración, porque si están haciendo las cosas bien y está funcionando, pues ojalá continúe. Fíjate que sí, bueno, yo no veo el por qué no, porque el IMEPLAN de cierta forma es como un órgano, espero no equivocarme en los términos, digo, no me sé así a rajatabla todo su tema como administrativo, jurídico, pero lo que sí sé es que es un órgano que sí pertenece al gobierno, pero que de cierta forma tiene autonomía para poder direccionar, ¿sí?, justamente los proyectos, y existe un consejo ciudadano en donde le dan voz y voto a los proyectos más importantes, existe una planeación, existe un seguimiento. Entonces a mí me da mucho gusto, yo he visto a nivel metropolitano que a partir de que se creó el IMEPLAN, inclusive los mismos planes parciales, que era lo que comentabas hace un momento, empiezan a tener una ordenanza un poquito más de mayor comunicación entre los mismos municipios, ¿no? Okay. O sea, de mayor como coordinación a nivel municipal. Entonces esa parte creo que es muy buena, ya ha tenido buenos resultados. Pues esperemos que continúe. A Fernanda Solís, el urbanista muy profesional, qué interesante. Interesante. Ya tienes una fan ahí. Pues nos quedan escasos un minuto para despedirnos, Sara. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí al pendiente con lo que estuvimos aquí platicando, comentando. Espero haya sido de su agrado, así como muy interesante todo lo que David estuvo aquí comentándonos, platicando. Creo que son temas muy importantes también porque nos concierne a todos. Exactamente. David, pues algo más que quieras comentar sobre lo que platicamos en esta hora. Pues que me vuelvan a invitar. No, ya pusimos 3 o 4 temas en la mesa, así que... Que me vuelvan a invitar. Te vamos a invitar aquí muy seguido porque creo que este tema del urbanismo da para mucho, abarca muchísimos temas. Uno del que no me dejaron hablar, ¿verdad? Fue el de las ciclovías, eso me lo deben. Pero te lo debemos. Sí, vamos a abordar ese tema. Sí. Y pues nos queremos agradecer que nos hayan acompañado, de verdad. Este espacio lo hacemos precisamente para crear esa conciencia sobre la movilidad, esa conciencia, esa cultura vial que tanta falta nos hace aquí en Guadalajara, y pues que podamos todos, que todos somos usuarios de la vía pública, tanto peatones, ciclistas, automovilistas, repartidores de productos, todos somos usuarios de la vía y es necesario compartirla de una buena manera y de una manera cordial. Y pues los esperamos para la siguiente emisión. Si les gustó, compartan por favor y síganos en nuestras redes sociales. Ara, nuestras redes sociales. Estamos en Santuario de la Bicicleta como Facebook y Instagram.
ahí nos pueden encontrar. Perfecto, pues les agradecemos y aquí los esperamos en la siguiente emisión.